para que quede algo grabado, porque siempre se me ha olvidado grabar. Ok, bien, entonces, como les decía, era para eh, usar Python para limpieza de datos inicialmente y visualización de datos. Esto es lo que ya le he dicho varias veces, que se trata de lo que se llama análisis exploratorio de la data. Y un poquito como que lo que viene en la clase después, yo no voy a tocar tanto Python o R, así como, sí, yo creo que algunas veces sí, depende de la clase, pero en las clases que vienen vamos a hacer un poquito más teórico y fijarnos en algunas cosas de aplicación con R y Python, pero es como para resolver ejercicios una vez que tenemos la teoría. Es decir, uno puede elegir, ustedes pueden elegir cualquiera de los dos son importantes. O sea, lo primero que hay que hacer, le comparto inicialmente, están, bueno, primero, a ver dónde estamos, disculpen un segundo. Estamos, a ver, ok, voy a ver dónde estamos. Estamos en Zoom. Módulos. Estoy en Canvas ahora. Deben estar viendo Canvas. Ustedes Sí. tienen que descargar la base de datos Teatro, teatro.csv, y el ejercicio que vamos a estudiar sería este, digamos, ¿no? O sea, que vamos a trabajar. Entonces, Teatro hay que descargarlo en alguna parte, en algún directorio de trabajo donde ustedes estén, bueno, haciendo los trabajos con análisis de datos, ubicar el Teatro. Descargar esto es lo primero. Segundo, bueno, mientras ustedes van descargando, les cuento un poquito sobre la data. Aquí es el ejercicio que hay que hacer, que también pueden copiarlo también si quieren. Pero los datos se tratan, eh, repito que esto es un pretexto nada más de la data. La data se llama teatro.csv y lo que describe son los gastos mensuales en euros de las visitas al teatro. Está dentro de la variable teatre, eh, están los gastos que incurren estos 699 residentes de esta ciudad en ir al teatro. ¿Bien? Entonces, los datos también contienen, bueno, age, la edad, el sexo, que es la variable sex, el ingreso anual, que es el income, los gastos de actividades culturales generales que se llaman culture o cultura, y el gasto en visitas al teatro, pero del año pasado, que se llama teatrally, digamos, del año pasado, ¿no? ¿Eso qué es? Entonces, la data no está limpia. En principio hay un problema con la data y eso es lo que vamos a ver. Y es como siempre, por ejemplo, la variable sexo tiene distintas, digamos, no es, los niveles de la variable no son male y female, que es lo que queremos hacer. Hay distintas, ahora vamos a ver que tiene distintas cosas y hay que limpiarlo. Y donde quiera que haya mujer, cualquiera sea lo que esté escrito, si una F mayúscula, una F minúscula, etcétera, hay que cambiarlo por female y male para el caso de los hombres. También hay NA en la variable income y que hay que reemplazarlo por los valores promedios diferenciados por hombres y mujeres. Y también hay algunos datos con NA de teatro y que lo vamos a reemplazar por el gasto en el año pasado. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y las preguntas, bueno, son indicar los códigos que vamos a trabajar, construir diagramas. No solamente vamos a hacer un diagrama de caja, vamos a hacer un montón de diagramas, que es lo que quiero probar. Y indicar que los valores promedios del income, gasto, qué sé yo, pero en Python. Lo primero que tienen que hacer entonces ustedes es abrir ¿cómo se llama esto? Perdón, eh, el Anaconda. Se me perdió momentáneamente. Anaconda, ¿pueden abrirlo? Sí. Ok. Comparto un momentito, un segundo. A ver, ¿dónde está? Ya, deberían de tener un navegador Anaconda como este, ¿sí o no? ¿Lo tienen? Sí. Una pregunta para no ser tan, para ver los detalles o no. ¿Usted tiene experiencia con Python? Yo no, Sí. no he trabajado con Pero Python antes. tú sí, Matías, ¿tienes experiencia? Sí. Ok, bien. Entonces, nuevamente vamos a trabajar un poquitito. No es lo que más voy a enfocarme va a ser en una parte de Python nada más que es Panda, que es justamente el que se usa para hacer limpieza de datos, etcétera, en particular. No sé si, bueno, en este caso, Matías, ahí tú vas viendo ahí si te aburre, cambia para otro canal, etcétera. Ok, no sé. Pero es un poquito para ponernos de acuerdo con qué es lo que vamos a hacer. Ok, entonces Anaconda primero, ¿no? Nosotros en particular, bueno, Anaconda tiene una serie digamos, de herramientas. Vamos a trabajar con Júpiter, los notebooks de Júpiter, ¿sí?
Por cierto, Júpiter significa Julia, Python y R, ¿no? Eso es lo que significa Júpiter. Julia es un programa muy bacán, digamos, buenísimo. El análisis de datos también, no lo vamos a hacer hoy, no lo vamos a hacer con acá, pero es bien bueno. Python y R son lo que vamos a trabajar, es decir, el Py y el R lo vamos a trabajar, pero no el Julia, no lo vamos a trabajar. ¿Okay? Bien, entonces abran uno de estos, ya yo tengo uno abierto, voy a cambiar al mío. Cuando ustedes abren, dejemos dónde está esto, un segundo, segunda pantalla acá, perdón, ¿dónde está? Que tengo abiertas tantas cosas y necesito, voy a, stop número 2, no, stop 2, ok, creo que es este, ya. Y cuando ustedes abran Júpiter debe salir algo no parecido a esto, porque esto es lo que tengo yo, digamos, ¿no? Pero va a salir algunos archivos acá. ¿Le salió o no, Carlos? ¿Te salió y Matías? ¿No? ¿Sí? Sí. Bien. Ustedes ubiquen usando, por ejemplo, dónde acaban de descargar o dónde quieren trabajar, disculpen, en qué directorio quieren trabajar. Eso es lo que necesito, o sea, que vean en qué directorio quieren trabajar y lo busquen. Yo en particular voy a trabajar dentro de Dropbox, que es dentro de Dropbox, y dentro de Dropbox yo voy a buscar mi directorio de trabajo que para mí yo lo escribo, que es Júpiter. Ustedes busquen el suyo, ¿no? Haga Júpiter. Y yo tengo dentro de Júpiter, bueno, tengo algunas cosas que ya he hecho anteriormente, etcétera. Entonces son mis datos acá en Júpiter. Ustedes no deben tener mucho o deben de tener algunas cosas ahí dentro, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Me siguen? Bien, entonces, nuevo. Acá, nuevo. En mi caso, bueno, yo tengo varias cosas. Tengo también Julia, también, pero a ustedes deben salirle como Python 3 y no creo que le salga R. ¿O sí? ¿No? Ya, lo que pasa es que R hay que instalarlo aparte y yo puedo usar los notebooks también para trabajar con R dentro de los notebooks de Jupyter, puedo trabajar con él también. Después les muestro cómo hacerlo, cómo hacer mezclar las dos cosas dentro del... Hay que hacer ciertas instalaciones, eso sí, hay que demorarse un ratito haciéndolo. Probablemente les indique cómo hacerlo en otro momento, digamos, lo escrito, las instrucciones, le doy las instrucciones para hacerlo. Ok, abran un documento Python 3. O sea, el Python 3, ese es el documento que van a abrir. Por cierto, ¿qué les sale? ¿Les sale otra cosa aparte de Python 3? A mí por lo menos no me sale ninguno más. ¿No te sale qué? Ninguno más, solo me sale Python 3. Solo Python 3, ok, ya listo. Bueno, eso hay que rellenarlo con algunas cosas más si quieres. Ya, yo tengo uno abierto ya, por lo tanto ya no voy a abrir ninguno nuevo. En mi caso es eso que está ahí. Debe abrirse una hoja como esta. ¿Ok? Bien, en general, déjenme un momentito, yo voy a ir escribiendo cosas ahí y quizás le comparta algunas cosas porque tengo algunas pequeñitas cosas hechas, no tengo todo, pero tengo muy pequeñas cosas que pueden ahorrar tiempo. No he logrado subir todo en particular. Déjame ver dónde está el chat de esta cosa para compartir a través del chat algún código para que no se demoren tecleando en algunos casos. Tengo muy pocas cosas en realidad, no quise ni compartirlo porque es muy poco lo que tengo. ¿Dónde está? Dame un segundo. ¿Dónde está el chateo? Aquí está el chateo. Ya. Espera un segundito que tengo el chateo en cualquier lado. Listo. Ok. Bien, pregunta, ¿ya tienen abierto entonces el archivo este, no? ¿Sí? Ya, lo primero que pueden hacer es cambiarle el nombre acá, ¿no? Aquí dice Untitled, en mi caso es usted debe ser 1, en mío es 5 porque he hecho varias cosas. Entonces cliqueo encima de él para cambiarle el nombre. No sé, esto va a ser la clase de hoy, ¿no? Clase de análisis de datos, ya del día hoy, ¿cuánto es? 05 creo, ¿no? 05, 05, 2020. Ok. Y con eso escribo y aquí tengo el nombre de la clase. Ese se va a quedar guardado. Okay. Bien, lo primero que vamos a hacer es saber dónde estamos parados y para eso escribimos Path Working Director, ¿sí? Path Working Director, la trayectoria, ¿no? Y en este caso, Carlos, en realidad hay que apretar, en vez de Control Enter, aquí Shift Enter, ¿no? Sí. Shift Enter. Y me dice que yo estoy parado donde debo estar parado. Ustedes deben estar donde está la data en principio, ¿ok? Donde quieren estar. ¿Ok? Ahora, para cambiar el directorio, yo puedo cambiar de directorio directamente desde acá. Yo lo que voy a hacer es importar
un paquete de Python que se llama OS, Operating System, que me permite trabajar con cambiarme directorio, etcétera, etcétera, desde adentro de Python, si quiero guardar algo en general, ¿no? O sea, eso me carga, el import OS me carga justamente el cargar o sea, cambiar de... Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. OS puedo hacer, dame get working director o get current working director. Esa es la forma de hacerlo. Get current working director. Es exactamente lo mismo de arriba, pero no es la gracia, pero bueno, ahí tiene, me permite hacer lo mismo de arriba. Pero tiene otra gracia más, me permite cambiar el directorio de trabajo. O sea, por ejemplo, cambiemos el directorio de trabajo, ese punto, por ejemplo, change director. Cambiamos el directorio de trabajo, pongamos una cosa como esta. ¿Qué significa eso? Significa que voy a irme hacia atrás dentro del digamos, directorio. Eso significa que, por ejemplo, nuevamente hago esto, un segundo, voy a cargar, y ahora me cambié de directorio. Si vuelvo a colocar working director, estoy parado en otro lugar. Estoy parado justamente, creo que esto debe ser Dropbox, para mi caso debe ser Dropbox. Estoy parado en Dropbox, porque son dos hacia atrás. Si hubiese puesto un solo puntito, estaría arriba, en la otra carpeta que contiene a la carpeta de ustedes. ¿Se entiende, no? Si ustedes ponen dos puntitos, ¿qué les sale? ¿Dónde tienen guardado ustedes? ¿En el desktop, en el archivo, en el escritorio? ¿O lo tienen Sí, en en otro? el escritorio. Ya, ok. Si ponen un solo puntito, sale al escritorio. ¿Ok? Ya, si quiero regresar, entonces tendría voy a copiar lo que está acá arriba, ¿no? En mi caso, ¿no? Voy a copiar lo que está acá y voy a cambiar de directorio os, nuevamente, change director, porque voy a cambiar para dejarme donde tenía que estar, ¿no? ¿Ok? Change director. ¿Ok? Y coloco acá esto. Para volverme a ubicar donde estaba. Lo que hice fue copiar arriba, el paso de arriba y volverme a estar donde... Porque si no me voy a salir del lugar donde quiero. Quería mostrar únicamente dónde estaba. Ya, me volví al lugar donde tenía que estar. ¿Están de acuerdo? Ok, bien. Esto que está acá es lo que es un notebook de Python y tiene la gracia de poder escribir cosas directamente en él y puedo hacer una cosa que yo quiero después mostrarle también que lo pueden hacer en R, que se llama el Markdown, ¿no? Markdown significa que yo puedo escribir textos y adicionalmente puedo escribir código en un mismo lugar. Es decir, puedo hacer un documento, que es lo que vamos a hacer, ¿no? En principio, ustedes ven que arriba tengo código y tiene Markdown en principio. ¿Qué es Markdown? Es como un látex. No sé si han escrito en látex alguna vez. Bien. Bueno, Markdown siempre es algo parecido y vamos a hacer lo siguiente en Markdown. Entonces, para escribir un texto tipo Markdown, lo que van a hacer es hacer escape, pararse aquí en donde estoy parado ahora y escriben escape. Marquen la tecla escape. Escape y después M. Ustedes se ven que está, ya que arriba cambió a Markdown, ¿no? No a código. Aquí adentro voy a escribir con este símbolo de gato, voy a escribir el nombre de la sección. ¿Ok? Y el nombre de la sección le voy a escribir que se voy a hacer un breve repaso, por ejemplo, breve repaso de estructuras de datos. Muy breve repaso para estructuras de datos, para saber cómo trabajar con Python. ¿Le sale así, en azul y todo, como debe ser? Es estupendo. Entonces, Shift Enter y me sale como una... Si quiere, vamos a ponerle aquí como que el primer punto va a ser este, como una sección. Primer punto, breve repaso de estructuras de datos. ¿Okay? Acá volvamos a hacer un escape M, vuelvo a entrar, le voy a escribir ahora varios signos de gato, por ejemplo 3, para que sea más chiquitita, para que sea una subsección. Voy a hablar de las tuplas. ¿Sí? De las tuplas en Python. ¿Se entiende, no? ¿Ok? Tengo las tuplas. ¿Qué es una tupla? Por ejemplo, inventemos tup igual a 1,2,3. ¿Bien? Y esto es una tupla. Básicamente, eso es una tupla. ¿Qué es una tupla? Es una estructura de datos que me permite ahora decir, por ejemplo, si yo tomo tup, ¿bien? En particular, y llamo a 0, entonces me va a quedar que la tup 0 es igual a 1. ¿Sí? Si llamo, por ejemplo, tup 1, me tendría que ser igual a
a 2, ¿no? Es decir, yo puedo indexar, está indexado el valor, ¿no? Ese es algo de lo que uno puede hacer. Ahora uno puede hacer lo siguiente, uno puede escribir el tipo, ¿no? Uno puede decir, dame el type, por ejemplo, dame el type de qué tipo es lo que acabo de escribir, ¿no? Un segundo, type. ¿Aló? ¿Me escuchan? Puedes ver Sí. la ubicación de todos tus... Un segundo. Un segundo que me salió algo y que no. Ya. Perdón. Ok. Ya. Es que hice algo que no debía, pero bueno. Ya, ok, no importa. Tuple, entonces, type de tuple. ¿Qué cosa es? Me va a quedar entonces que es una tuple, ¿no? Es una estructura de datos. Es una estructura bastante útil en principio, pero, por ejemplo, podemos hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, podemos guardar en una tuple de una cosa como palabra, por ejemplo. ¿Bien? Cuando hacemos esto, veamos que, y llamemos a P, vea que lo que hace es separar el string, lo separa por letras. Esa es una de las cosas, ¿no? En principio. Y una cosa interesante, si yo tomo P y lo multiplico por 2, a la tupla la multiplico por 2, observen qué pasa, ¿no? Se multiplicó la palabra 2 veces, entonces puedo tener la misma cosa varias veces. Son algunas cosas útiles que podemos ocupar después en la data del principio. Ahora, yo puedo agregarle a la tupla, puedo agregarle varias cosas en principio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si le agrego una, en vez de palabra, puedo tener palabras, agregarle una más, ¿no? Por ejemplo, entonces escribo P y le agrego una, segundo, un signo más por acá, tuple, ¿ya? Tuple en principio de S, ¿ok? Y hacer esto, llamamos a P, se dan cuenta que apareció ahora S, ¿no? ¿Okay? Ese sería una de las... le puedo ir agregando cosas a la tupla en principio. Ahora, la tupla es útil cuando queremos rellenar valores, en particular hacer muchas asignaciones rápidamente. Por ejemplo, imagínate, la tupla puede ser algo como... supongamos que tengo una lista mejor, más que una tupla, ahora es una lista. ¿Cómo puedo hacer esto? Un segundito. Antes de hacer las asignaciones, hagamos un poquitito de otra cosa más. ¿Okay? Por ejemplo, generamos una tupla. La tupla es con paréntesis, en todo caso. ¿Eh? Por ejemplo, aquí tengo 4, 1, estoy inventando, otro 1 más, puedo inventar un 2, puedo un 2, puedo escribir un 3, estoy inventando. ¿Ok? Y entonces lo que tengo es una tupla que está guardada en A. ¿Cómo se fabrica la tupla? Con este paréntesis. Ahora yo puedo contar, por ejemplo, en A.com, puedo contar cuántos unos hay. Y este es observen la forma que es el punto y después la acción que yo quiero aplicar. Cuenta 1 en A. Entonces me va a indicar que hay 5 unos en A. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Bueno, después voy a lo de la lista. La lista es interesante para otra cosa también, pero bueno. Veamos un poquito. Primero una lista ahora. Ahora, eso es una tupla. Las tuplas son útiles, pero tienen un pequeño problema. El pequeño problema es que no puedo cambiarla. No sé si es un problema. No puedo cambiar lo que está en una tupla, en principio. Por ejemplo, ¿qué quiero decirme con esto? A, si yo llamo A en 0, me va a dar 1, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Y si yo quiero cambiar ese 1, quiero ponerle que sea 2. Por ejemplo, que sea, por ejemplo, 2. Cambiar esa posición. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Que me dice error, que la tupla no permite asignar nada. O sea, la tupla, una vez que tú guardaste, quedó encerrado, le puedes agregar, pero no lo puedes cambiar. Entonces, es muy bueno para proteger la data en principio. ¿No? Queda la data protegida porque no puedes hacer ningún tipo de asignaciones nuevas, ¿no? ¿Okay? Entonces, ese es algo que no sirve. Para hacer esas asignaciones, uno utiliza entonces una lista. Y la lista, por ejemplo, voy a hacer nuevamente, acá voy a hacer un escape, una M, y voy a escribir ahora 3 signos como esto. Voy a escribir ahora que voy a hablar de listas. ¿Ya? Listas, en principio. Esto es una lista, entonces. En vez de A, lo que hago es con un corchete, yo tengo una lista. La lista puede tener cualquier cosa. En principio puede tener algo como esto, ¿no? Es decir, que un símbolo lógico, 1, 1, puede tener, por ejemplo, una letra. En principio puede ser A. ¿Qué otra cosa puede ser? Puede tener una tupla. Por ejemplo, puedo agregarle aquí la tup también, ¿no? La que teníamos arriba.
lo tenemos guardado en A. Si llamamos A, eso es lo que está guardado dentro de la lista. La lista es muy versátil porque puede guardar un millón de cosas, ¿no? Nuevamente la lista, si yo tengo A en 0, me va a dar, ¿qué crees que da? Si yo hago en 0, ¿qué crees que me da? A en 0. Si yo llamo A en 0, ¿qué daría? A la lista le llamo, tengo una lista que está compuesta por esto. Si le NA. pongo A en 0, ¿qué daría? Interesante, ¿eh? Me daría el primer valor de la lista, que es none, ¿no? Pero none significa nada. Quiere decir que si hago esto, me va a salir nada. Ah, O sea, no sale absolutamente nada. Entonces, esa es la gracia. Si yo llamo a A1, ahí sí me va a salir algo, ¿no? A1, que es lo que tendría que salir, me tendría que salir un 1. Que eso es lo que hago. Bien, esa es la idea. Ok, yo puedo cambiar, por ejemplo, una tupla la puedo cambiar a una lista, simplemente obligándola, ¿no? Por ejemplo, recuerden que tup era una tupla, pero yo puedo hacer algo así como list de tup. Y puedo obligarla entonces a que sea una lista para hacer asignaciones. Una vez que hago las asignaciones, después puedo... Ahora, la lista sí me permite hacer algo como esto. Por ejemplo, perdón, aquí voy a llamarle P a esto, por decirle algo. La voy a botar en P, y a P, si yo llamo P en 1, o P en 0, me va a salir 1, pero yo quisiera que en ese lugar hubiese, por ejemplo, un 1. ¿Sí? Y ahora sí yo puedo hacer la asignación. Fíjese que sí me lo permite hacer, ¿no? Las listas sí permiten hacer la asignación. Entonces cuando llamo P en 0, y ahí voy a tener el 1 que tenía, ¿no? Oh, disculpen, acá mejor poner un 4. No sé, cambiémoslo por 4. Y me sale 4. ¿Está bien de acuerdo? Ok, eso es una lista. A la lista le puedo agregar cosas. Por ejemplo, yo puedo agregarle usando, ¿qué es lo que más me interesa? Por ejemplo, P es una lista. ¿Ve? Y le puedo agregar, usando este comando append, le puedo agregar otro número. Por ejemplo, ¿qué tal si le agrego 10 a la lista? Entonces, cuando llame a P, me va a quedar como le agregué 10 en principio, ¿no? ¿Ok? Bien, uno puede estar jugando con esto. Ahora, por ejemplo, imagínense que yo quiero remover el 10, eliminar el 10. ¿Sí? Estoy haciendo una cosa muy rápida para ir directamente a algunas estructuras. La primera estructura es tupla, la segunda estructura es lista. Después vamos a ver un par de estructuras más y llegamos hasta los diccionarios, que son importantes, y el data frames, que es el que vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con el data frame, pero va a ser muy rápido en principio. Yo les voy a dejar arriba algo como para aprender rápidamente y esto lo pueden hacer ustedes solos. ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, lo que voy a hacer es, por ejemplo, remover a partir de acá o algo que quiero hacer. Voy a remover, por ejemplo, lo que acabo de agregarle, ¿no? Entonces escribo remove de 10. El 10 que acabo de quitárselo se lo voy a eliminar. Si hago P, vuelve a mente estar 4, 2, 3 sin el 10 que acabo de eliminar, ¿no? Una cosa yo quisiera saber, por ejemplo, algo que se usa en los ciclos. Por ejemplo, ¿estará el -1 está en P o no? Esa es una pregunta, ¿no? Básicamente me dice false, no está. El 3 estará dentro de P. Me dice que sí, que está. Entonces, cuando tengo un ciclo, el ciclo voy a correrlo por la lista, para empezar a correr todos los elementos que están en la lista, ¿no? Ahora, la lista yo le puedo agregar directamente cosas, digamos. Le puedo agregar, por ejemplo, P, le voy a agregar una lista adicional. Vamos a agregarle 10, 11, no sé, 12. Le voy a agregar una cosa como esa. Si hago esto, se le agrega los valores a P, digamos, ¿no? ¿Sí? y Pero si una aplico cosa... el remove, si ¿Aló? aplico el remove en una lista, me va a sacar todos los que cumplan con esa condición. Por De nuevo, ejemplo, ahí en la 35, si ejecuto P remove 10 y tuviese ¿sí? muchos 10, ¿me va a sacar todos los 10? Pruébalo, no lo sé. Pero a ver, vamos a hacer ese simple ejercicio interesante. O sea, vamos a hacer P igual, por ejemplo, voy a escribir, por ejemplo, 1,1 y voy a agregar, por ejemplo, 10, 10,10. Juguemos un rato, si no hay ningún problema. Si yo P remove 10, ¿qué es lo que me quedaría? Y llamo P, me queda, solo parece que me elimina El último. uno de los 10, el último 10. ¿Está bien, no? Eso es interesante. No lo tenía considerado en general. Ahora, uno puede, por ejemplo, ¿qué tal si uno hace varias cosas que hago con la lista? Hay un par de herramientas más con la lista antes de seguir porque eso lo voy a ocupar en la data ahora, cuando empecemos a analizar la data. En principio, yo puedo ordenar lo que está ahí.
hagamos una lista P igual ahora de algo como esto. Voy a escribir una tontera, pero bueno, por ejemplo, no sé, se me ocurren palabras, no sé. Locos, qué sé yo, estoy inventando. Contagiado o contagio. Estoy inventando cosas, ¿no? Por ejemplo, que hagamos otra cosa, esto es, o esto es una prueba. Ya, tenemos una lista formada por esto. Y ahora le voy a pedir que lo sortee por la longitud de palabra, es decir, que lo ordene por longitud de palabra. Entonces puedo escribir algo así como sortear con la palabra clave Kate es igual a len, ¿ok? De longitud. Y eso me permite sortear a P. ¿Ok? Si llamo a P, va a estar sortado por justo, perdón, vamos a agregar algo acá, una palabra más sencilla, más, porque está ordenado tal y como estaba, porque justo lo ordené así, ¿no? Ya, digámosle, por ejemplo, no sé, Q acá, ¿no? ¿Está bien? Ya. ¿Qué es lo que va a pasar cuando sortee? Que el Q va a aparecer delante, ¿no? Está ordenado por la longitud de palabra. Entonces puedo ordenar en principio cosas como esa. ¿Ok? Ya, una cosa importante a partir de acá, y nada más que me llama, que eso es algo que siempre me ha complicado un poquito a mí, pero ya algunas veces. Primera cosa, primero llamar la atención es que, a diferencia de R, los índices no parten de 1, parten de 0. Esa es la primera cosa. ¿Bien? Es decir, que si yo llamo P en 0, ¿cuánto me daría? P en 0. Entonces me daría Q, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. La segunda, sí, entonces parte de 0 y por lo tanto se puede dar un poco de complicación, en principio. Ahora, hay otra, yo quiero, hay una cosa que se llama los slides o hacer cortes en este caso de la lista. En principio, si yo estoy llamando algo como esto, P, a ver, dame un segundo, y eso es algo que vamos a analizar un momentito. ¿Qué significa este símbolo que está ahí? 2.2, P 2.2. Básicamente 2.2 es que parto, esto es lo que es P, ¿no? P está aquí arriba. Entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, en principio, como que este corchete sería como el 0. ¿Bien? La coma sería el lugar 1. Este sería el 2. Este sería el 3. ¿No? Y el 4 es el último que está acá, ¿no? Si yo llamo hasta el 2, significa que estoy llamando desde el primer elemento hasta el 2. ¿Y dónde está el primer elemento? Ese sería 0, 1 y 2. Quiere decir que lo que va a salir aquí sería Q y loco. ¿Se entiende, no? Entonces, si hacemos eso, me va a salir algo así como Q y loco. ¿Se entendió? ¿O no? Bien. Si, por ejemplo, yo llamo, vamos a ver si yo llamo P desde, por ejemplo, 1 hasta 3. ¿Quién saldría desde 1 hasta 3? ¿Qué creen ustedes sin hacerlo? Desde 1 hasta 3. Nuevamente sería 0, ¿no? Este sería 1. Entonces estaría desde loco, ¿no? Y contagio. Loco que sería 1, 2 y 3. Sería loco y contagio, ¿no? ¿Ok? Entonces sería loco y contagio. Eso es lo que saldría. ¿Están de acuerdo? Ya, pero también se usa, yo puedo usar números negativos. Puedo usar algo así como A o índices negativos. Y si escribo, por ejemplo, -2, y ahora significa que voy a contar, pero al revés. Que significa que esto va desde el último elemento y -2 hacia adelante, ¿no? Hacia la parte de adelante. Entonces, aquí si me paro acá, este sería como el 0, ¿no? Este sería el -1, ¿no? Y este sería el -2. Por lo tanto, si llamo desde -2, 2 puntitos, entraría contagio y esto es una prueba, ¿no? ¿Sí o no? O sea, haciendo esto me va a quedar, por Dios, ¿qué dice acá? Dice algo que no debía. Segundo. Ah, porque era A, pues. P. Es P, po. No sé por qué estoy haciendo, ya. Y además es P minúscula. Ah, me asusté. Contagio y esto es una prueba, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que sería en principio. Y finalmente, si yo tengo algo así como P desde -3, 2 puntitos, -1, ¿qué creen que da eso? ¿Qué resultado daría P de -3, -1? Sería, por ejemplo, desde -1 significa que este sería como el 0, el -1 partiría acá, por lo tanto no incluiría, esto es una prueba, ¿no? No. ¿Okay? Entonces incluiría desde -2, de -2, ¿no? Ese sería -1, ¿no? Disculpen, ¿porque es de cuánto? De -1, ya. Entonces sería -1,
menos 2 y menos 3, ¿no? ¿Quién incluiría entonces? ¿Quién sería? Loco. Loco y Contagio. contagio. A ver si efectivamente es loco y contagio. Loco y contagio. ¿Se entendió? Entonces ya los índices para que tengan más o menos la idea, ¿ok? ¿Se entendió? Bien, puedo seguir aquí trabajando un montón de cosas, pero vamos ahora a otra estructura de datos que es interesante, que se llama los diccionarios, ¿no? Que eso no lo tiene R. R no tiene diccionario y es algo interesante, nada más. Okay. Bien, entonces volvemos acá, voy a llamar escape M y voy a escribir acá con 3 cositas y se va a llamar los diccionarios. Diccionario. ¿Okay? Esa es la otra estructura. Y después de diccionario vamos rápidamente a los data frames y vamos a cargar nuestra data y seguir el tema. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir un data frame a partir de una lista. Disculpa, un diccionario a partir de una lista. Por ejemplo, hagamos algo así como esto. Llenemos una lista con nombre. No sé, estoy inventando. Pasto, ya, no sé, estoy inventando aquí una lista, año. Ya, año, ¿qué se me ocurre? Bueno, COVID-19, por favor, es una tontera, pero bueno, es para generar COVID-19. ¿Qué otra cosa se me ocurre? Modelado basado en datos. Basado en datos y no sé qué más. Cualquier otra cosa. ¿Qué se le ocurriría? Y no sé. Y un artículo. Ya, tontera. ¿Ok? Entonces está guardado en Q, en la Q. A partir de Q voy a generar y ahí aprovecho para hablar de un ciclo for, un diccionario. Los diccionarios se generan usando llaves. ¿Ok? Es un diccionario. Y lo que voy a hacer es inicializar un diccionario que se va a guardar en C. C me va a indicar que hay un diccionario. Y ahora voy a hacer un ciclo for. Y voy a colocar for i, j, in enumerate ¿qué cosa? Enumera Q. Bien, for i, disculpen. Faltó acá 2 puntitos. C, i es igual a j. ¿Ok? Y ese sería el ciclo. Y ahora le explico brevemente qué es, ¿no? Bien, enumerate tiene dos cosas. Básicamente va a correr por todo lo que está en contenido en la lista Q. Y enumerate tiene dos partes. El i va a corresponder a la posición, ¿sí? Y el j va a corresponder a lo que está en esa posición. Por ejemplo, la posición 0, cuando i vale 0, j va a valer pasto, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que significa. Entonces, haciendo esto, otra cosa importante, Carlos, es que cuando tú pusiste los dos puntitos y hiciste Enter, automáticamente esta cosa se alojó acá. Si esto lo corres para no observa la sangría, va a dar error. Entonces, por lo tanto, es importante que se observe el resultado, o sea, que se mantenga la sangría que se va armando, ¿sí? ¿Okay? Haciendo eso, entonces, tenemos un diccionario. Es decir, si llamamos a C, observen qué es lo que es el diccionario. El diccionario básicamente tiene dos partes, el valor y el contador, ¿no? Estos son los valores Tiene dos partes en general el diccionario, ¿no? ¿Están de acuerdo, no? Sí, eso es lo que son los keys y los values. Este valor habitualmente se le llama key de llave y esto se le llaman los valores. Por ejemplo, si uno llama, por ejemplo, C. Dame cuáles son los keys del valor keys. Por eso. Uno lo que va a tener que los keys son 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Sí? Pero si uno llama, por ejemplo, dame los values, ¿ok? Entonces va a tener lo que está en el otro lado, los pastos, qué sé yo, la otra parte. Entonces, un diccionario, entonces, la diferencia de una estructura es que tiene dos partes, tiene los keys y los values. Eso es lo que hace un diccionario en general, ¿ok? Ahora yo puedo hacer lo siguiente, ok, vamos a seguir adelante. Puedo jugar aquí un rato con algunas cosas. No sé si
No sé si decir algo que es interesante con las listas, a ver si puedo, a ver si me encuentro algo. No, no importa, después lo vemos con algunas cosas, para no ser tan fome. Una cosa interesante es que yo puedo generar una lista directamente. A ver, puedo generar una lista con una fórmula, que es interesante con las listas. Ahora algo que me acordé antes de pasar a la data, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo tengo A como una lista, y voy a una lista 1, 2, 3. ¿Ya? Y generamos una lista con eso. Ahora quiero generar otra lista, pero que tome los cuadrados de cada uno de esos términos. Por ejemplo, el cuadrado de 1, el cuadrado de 2, el cuadrado de 3, por ejemplo, ¿no? Se puede generar una lista de esta manera, usando una fórmula. Escribo x, 2.2, ¿sí? For x que pertenece a A. ¿Ok? Entonces, acá puedo colocar las variables que a mí me parezca, digamos, ¿no? O sea, la fórmula que me parezca. Y esto es interesante porque puedo generar, es como generar una lista por comprensión. No sé si en la teoría de conjunto, cuando uno escribe una fórmula, cómo se genera el conjunto. Aquí puedo generar una lista así. Entonces, básicamente puedo generar una lista y me queda 1, 4 y 9, ¿no? ¿Sí? Y aquí puedo generar la función que yo quiera. ¿Bien? ¿Se entendió, no? Ya, ahora, hay un paquete de que vamos a trabajar muchísimo que se llama NumPy. NumPy me permite trabajar con otras estructuras como vectores, matrices, etcétera, ¿no? Entonces, importemos eso, porque lo vamos a ocupar ahora. Import NumPy. Esta es la forma de cargar el paquete. En R se hace library, ¿no? Aquí es importa. Y voy a llamarlo NP. Ese es el nombre que cada vez que vaya a ocupar. Python tiene una cosa interesante, que no te carga el paquete NumPy completo. Tú puedes importarlo, sino que básicamente tú puedes, cada vez que apliques una acción que utilice una herramienta de NumPy, tienes que ponerle NP primero a la acción. Entonces escribe NP puntito la acción y sabe que esa acción tiene que buscarla dentro del paquete NP, del paquete NumPy. Eso es lo que significa importar NumPy as NP, ¿ok? Y queda guardado así. Por ejemplo, yo quisiera generar una matriz ahora de 2 por 3 aleatoria. Y puedo hacer lo siguiente. Puedo generar, vamos, NP, ¿sí? Dentro de NP hay un comando que se llama random, ¿sí? Digo que es random, ¿ya? Random.run, n, para que me dé números enteros. No, números enteros, disculpa, para que me... Random, dentro del módulo random está otro que se llama run, y quiero que me genere una matriz de 2 por 3. Esto. Y cuando hago esto me da una matriz que es un array de 2 por 3. ¿Entiendo, no? Pero dentro, fíjense que está como 0.0 qué sé yo, y si yo quisiera redondearlo, puedo utilizar dentro de aquí mismo, dentro de NP, yo puedo usar round, ¿sí? Dentro. El comando round está dentro de NP, que es para redondearlo. Y voy a redondearlo aún aquí al final con una decimal. De forma tal que cuando vuelva a llamar, me dé con un decimal la matriz. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Puedo redondear de esta manera el valor. ¿Ok? Ahora, vamos a poner un nombre a esto. Voy a decirle que esto se llama mi data como una matriz y va a estar guardado en data. Yo puedo decir, por ejemplo, data.shape significa que me dé las dimensiones, ¿no? Shape. Y me dice que las dimensiones son 2 por 3. ¿Ok? ¿Están de acuerdo, no? Entonces sirve para hacer la data. Ok, vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a trabajar para no aburrir, vamos directamente a resolver el ejercicio, ¿sí? El ejercicio que teníamos, ustedes ya lo descargaron, no sé si lo descargaron el ejercicio que teníamos que hacer. Lo voy a copiar acá. Yo lo voy a copiar directamente con un markdown para saber lo que tengo que hacer. Acá. Vamos entonces, quizás podemos poner aquí escape M. Y poner acá y voy a copiar mi ejercicio. Ese va a ser mi ejercicio. Ejercicio número 1. Eso es. De hecho, lo que puedo hacer es colocar acá algo así como ejercicio, o pongámosle con 3 cositas para que se vea mejor. Lo que hice fue copiar el ejercicio aquí, para que quedara así, ¿no? Ahora, pongámosle, si a ustedes les parece, separemos 1, 2 puntos para arreglarlo un poquitito, y 3, bien, 3,
las preguntas las voy a colocar con... Perdonen que hagan esta tontera, pero es como parte del... Algo dice aquí que no está correcto. Un segundito. Algo que no hice bien aquí. No sé por qué no me salió. Ya, ok, no importa. Si hago esto, sí, ahí salió. Ese sería como el ejercicio. Me salió esto. ¿Y las preguntas no las copié? No, qué raro, las borré. Ok. Las preguntas están acá. ¿Por qué no las vi? Ya, hagámosles esto y separemos las preguntas. Lo primero va a ser entonces indique, preguntas, construya, 2 puntitos y indique. 3 puntitos. Listo. Y ahora sí, tenemos nuestras preguntas y nuestro ejercicio. ¿Te parece? Y respondamos a esos ejercicios en particular. Lo primero que vamos a hacer es cargar los datos. Vamos a escribir aquí que voy a cargar los datos. Cargar los datos. Fíjense que los comentarios se hacen con este signo de gato adelante. Y para cargar los datos, vamos a cargar los datos usando... Antes de cargar los datos, perdón, necesito colocar algunos paquetes que vayamos a trabajar, ¿no? Los paquetes los voy a escribir aquí directamente, ¿no? Vamos a escribir los paquetes que vamos a ocupar. Ya cargamos NumPy, pero vamos a cargar otros más. Entonces importamos varios paquetes. Import pandas. Hay algo extraño, disculpen. Import pandas as PD para usar pandas. Pandas es el análogo en R de lo que se llamaba deplete. Deplete en R es un paquete que me permite manejar la data. En Python es pandas, ¿no? NumPy ya lo tenemos. Importamos algo así para trabajar con las fechas. Datetime. Importemos, esto no es necesario, pero escribámoslo un poquito. Import time, no sé si lo vaya a usar, pero bueno. Importemos el tiempo, importemos, esto sí es importante para hacer las gráficas. Import matplot library .pyplot as plt. Esto para hacer las gráficas. Y para hacer las gráficas también vamos a importar otro más, digamos. Esto hay que escribirlo, porque esto es como interesante para lo que no voy a meter mucho en el tema, pero se llaman los comandos mágicos que le llaman, pero es para hacer varios. Hay veces que no necesito llamar importarlo, pero lo voy a escribir de todas maneras. Matplotlib, lo mismo de arriba. Matplotlib, lo mismo de arriba. Esto es importante hacerlo siempre. Yo no sé mucho por qué siempre me tengo que hacerlo, pero funciona bien. Line. Y el último que voy a importar es este que es muy bueno. Seaborn. Se llama Seaborn. As SNS. Este paquete es muy importante porque es como el análogo de ggplot pero en Python. El ggplot es este es el que nos va a permitir hacer enormes cantidades de visualización. ¿Ok? Ya con eso importamos todos los paquetes que vamos a requerir para poder trabajar, lo vamos a hacer al principio, y están importados ya. ¿Están de acuerdo, no? Bien, ahora sí cargamos la data. Y la data tiene que estar en el lugar donde carga la data, ¿no? Bien, entonces, acá voy a escribir cómo se carga la data. En principio, de la misma manera que R. Se escribe PD, porque vamos a usar panda, .read, ¿bien? Read.csv. Fíjense que se parece bastante a R, ¿no? ¿Cómo se hace? Aquí voy a escribir el lugar donde está mi dato. Es decir, si ustedes lo tienen en su misma carpeta de trabajo, no necesitan hacer lo que hago yo, que yo lo tengo, la data la tengo en otro lugar que se llama data, ¿sí? Es decir, data está fuera de mi carpeta, si no lo escriben ustedes directamente ahí, entonces la data se llama teatro, teatro.csv. Lo que pasa es que yo lo tengo ubicado en data, puntito para que vaya hacia atrás, a la carpeta de arriba, entre a data y recoja la data. Eso es lo que estoy haciendo. Si ustedes tienen teatro en su misma dirección de trabajo, no necesitan colocar
este primer pedazo solo escribe en teatro.csv, ¿no? Ahora tengo que aclarar que los decimales acá, que el decimal, en R se escribe dec, aquí se escribe decimal. Los decimales aquí son puntitos, en esta data. Y la separación, como es un CSV, está separado por coma, pero no siempre está separado por coma, depende si es un Excel, está separado por punto y coma. Entonces tengo que aclararle eso en particular, ¿no? Entonces, con eso ya se carga la data, y tengo la data cargada, ¿sí? Se cargó en DF. ¿Lo lograron cargar o no? Ya, Sí. para saber si se cargó, si no dio error, usted hace head, igual que igual que en R, pero acá se escribe así, head. ¿Ok? Entonces, DF head. Todas las operaciones van a estar aplicadas sobre DF. Entonces, DF head me va a decir lo que hay y eso es lo que hay, ¿no? Estos son mis datos, en principio, ¿no? Entonces, tengo una data nuevamente. Esto es lo que es una estructura de data frames. Esta estructura es de data frames, ¿no? DF es un data frame, por eso escribí DF. ¿Se entendió hasta ahí, no? Yo tengo esta data con las variables que yo quiero. Ahora, lo que vamos a hacer es jugar un rato con algunas herramientas que tiene Python que son muy, muy entretenidas. En particular, yo quiero que me dé una descripción de la data. ¿Ok? Entonces, le puedo escribir, descríbeme la data. Escribo df describe. Ya, yo quiero saber que me dé la data y que me la explique. O sea, que me diga qué es lo que tengo en la data, ¿sí? Entonces, hace una cosa interesante. Por cada variable, me cuenta cuántas variables hay, el valor medio, la desviación estándar, el valor mínimo y los cuantiles, de una sola vez. Ahora, a mí me gusta por lo general que esté al revés, que esté para este lado. Por lo tanto, lo que voy a ponerle una T acá para que me haga la transpuesta de esa tabla, ¿no? Le pongo un puntito, puntito T, me hace la transpuesta, y ahora me queda que las variables están acá, y aquí están las variables que yo quiero, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces es como un poquito más ordenado que el otro. Entonces, si yo lo transpongo la descripción, aquí me dice que le da, bueno, hay 699 observaciones, el valor medio son 41 años, la desviación estándar, el mínimo, ¿se entiende? Entonces, de una sola vez, tengo una pequeña descripción de la data, lo cual es bastante útil, ¿no? Bien, ¿se entendió, no? Si yo quiero saber cuáles son las dimensiones de mi data, escribo dm shape, ¿no? Shape. Me va a decir que mi data tiene 6 variables y 699 observaciones. ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo, no? ¿Okay? Cualquier cosa me dicen en general, ¿no? Vamos entonces a responder a la primera pregunta. Yo voy a copiar la pregunta, un segundo. La pregunta 1 que teníamos, ¿cuál era? A solucionar la primera pregunta. No sé cuál sería la primera pregunta. Lo voy a colocar acá. Entonces voy a colocar solución de la primera pregunta. Ah, por Dios, eso no es lo que quería. Voy a colocar escape. M. Voy a parar acá y voy a colocar solución de la primera pregunta, que tengo que hacer 3 criterios de limpieza. ¿Sí? ¿Cuáles son los 3 criterios de limpieza? Aquí lo teníamos, ¿no? Esto, los valores de las variables sex deben ser female y male, los valores NA de la variable income deben reemplazarse por los promedios diferenciados por hombre y mujer, y los valores de teatro que no están deben reemplazarse por teatro. Con esos 3 vamos a hacer la limpieza de nuestra data. ¿Ok? ¿Entendido, no? Primero vamos a hacer, en vez de, en R, recuerden que hay un comando que se llama unique, ¿no? Unique. Acá voy a escribir lo mismo, df.unique, df.unique, aquí me equivoco un poquito porque primero tengo que llamar a la variable sex, ¿no? La variable sex que está aquí, con mayúscula, y escribo .unique. Entonces, haciendo esto, me va a indicar cuántos valores únicos hay, o distintos. Bien, en vez de hacer unique, esta es la forma de escribir unique en R. Y ahí me doy cuenta de que hay distintas formas de hacerlo, ¿no? ¿Okay? Hay distintas maneras, yo quiero que todo sea male o female. ¿Okay? Vamos a construir condiciones lógicas ahora, es decir, igual que en R, pero voy a colocar todas las condiciones iniciales, todas las condiciones inicialmente para después usar para hacer la limpieza. Por ejemplo, la primera condición, acá voy a escribir condición, la primera condición es lo siguiente. La primera es una lata, pero bueno, es así el tema. Así que acá sería sex igual a F. Segundo F. Es decir, en A está la condición donde df sex es igual a F. ¿Ok? Voy a escribir acá, copiar, y voy a pegar aquí, y voy a escribir B, donde todas las condiciones sean, por ejemplo, hay female con mayúscula, ¿no? Sí, hay female con mayúscula. Entonces escribo female con mayúscula también.
Y escribo acá female con mayúscula. ¿Ok? Todas las condiciones que necesito limpiar. Aquí voy a escribir save. ¿Qué otra cosa necesito colocar? Female con minúscula, ¿no? Female con minúscula. Son las condiciones que voy a limpiar. Y voy a apagar acá. Lo mismo entonces A, B, C, D. Vendría D. Sex, ahora male. También con minúscula. Aquí escribo, es una tontera, pero bueno, así es. E. Sex, una M. Creo que hay una M también, ¿no? M para male. Son las que voy a reemplazar después, ¿no? CD, F. Y creo que ahora viene mail con mayúscula, que es el otro que me falta. Sí. ¿Ok? Eso es. Entonces son las cosas que voy a reemplazar. Falta ¿Bien? un female, parece, ¿no? ¿Qué me faltó? Un female con el F primero mayúscula. Ah, por ese no, por ese es justo lo que voy a reemplazar. Estos son los que están bien. Ah, ya. Ese mail, justamente lo que puse aquí, son todos los que voy a reemplazar. ¿Entiendes? Vale. Y los que están escritos ya con female y mail, los voy a dejar tal cual. Por eso no los voy a reemplazar. O sea, aquí lo que voy a hacer es cargar las condiciones. Es decir, voy a cargar las condiciones y ahora lo que voy a hacer es simplemente limpiar. Entonces voy a escribir df. Voy a escribir así. Sex, y voy a escribir lo siguiente. Yo quiero que la columna sex, esta es por cierto, cuando yo escribo df entre corchetes sex, estoy separando la columna sex, ¿no? ¿Okay? Entonces la columna sex la voy a reemplazar de la siguiente manera. Primero voy a acudir a un comando que se llama where, de np. ¿Bien? ¿Qué significa? Where, ¿qué significa? Significa donde, evidentemente, donde se cumpla la condición, haz una cosa, si no se cumple, haz la otra. En R eso se llama if-else, ¿no? Es el análogo del if-else dentro de acá. Y ese comando está metido dentro del paquete np, es decir, de NumPy. Entonces, np. Entonces, donde quiera que se cumpla la condición, y ahora sí, por favor, chicos, ustedes investiguen dónde está el palito del OR, ¿no? ¿Ok? Yo lo voy a copiar de alguna parte que tengo por ahí, porque a mí nunca, yo no lo logro encontrar nunca dentro del... Es altura, coman 1, profe, parece. Al, Sí, al, coman... Bueno, a ver. Yo lo hice el otro día. al command 1. Sí, no... Ok, yo lo copié, lo tenía copiado en alguna parte. Yo siempre ese lo tengo copiado en alguna parte porque nunca a mí me aparece esa cosa y de verdad que me aburrí de buscarlo una vez. Es altura 1 solamente. Alt 1. Altura 1, ya con eso. Está bueno. Acabar de probar, porque ahí así me resolvería un problema gigantesco. Sí. Hace tiempo Más que que estoy... alt 1. Ya, ok. Bien, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Donde quiera que esté la condición A, o B, o C, reemplázalo por... La condición sería reemplazarlo por Email, email, con la mayúscula. con la letra primera mayúscula. Ahora, la otra condición es... ¿qué podríamos hacer? La otra es... sí, ahora hagamos otra condición más, ¿no? Escribo np.where. Vamos a ver qué... Y donde quiera que me aparezca, voy a copiarlo ahora en general las condiciones para el otro que sería D, E y F, ¿no? Esas son las únicas cosas que yo había copiado en una parte. A ver, D, F, correcto. Entonces, si se cumplen las condiciones D, E y F, ¿no? Entonces lo reemplazo por... Creo que ahí me falta un paréntesis en alguna parte. No, aquí está. Está bien. Entonces lo reemplazo por la mail. ¿Sí? Y si no ocurre ninguna de las condiciones, déjalo entonces como estaba. Entonces escribo df. ¿Se entiende eso? ¿Okay? Sí. Déjalo como estaba porque en realidad estaba bien escrito. O sea, si no tengo A, B, C, por eso aquí no escribí la condición correcta, ¿no? Bien, haciendo esto debería funcionar. ¿Ya? Y deberíamos entonces llamar aquí, voy a pararme aquí arriba nuevamente, en donde tengo mi línea 170, en la línea 73, y voy a hacer unique y me doy cuenta de que solamente existe female email, ¿no? Con eso ya resolví mi primera parte del ejercicio, ¿no?
Con eso cumplimos el primer criterio de limpieza, ¿no? ¿Ok? De hecho, otra de las cosas que puedo hacer es contar cuántos valores hay de cada uno, aunque no me lo dice, ¿no? Pero en principio podría capturar cuántos hombres y cuántas mujeres hay. No, no lo tengo, digamos. Entonces podríamos hacer una cosa como esa, df. Otra cosa importante. ¿Cómo yo llamo a la columna sex? Lo puedo hacer con un corchete, ¿sí? Como este que está acá, pero puedo hacer algo como esto. df.sex también, con puntito. O sea, esto que está acá es el análogo de esto que está acá. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Entonces puedo hacer df.sex. Le voy a pedir un comando que se llama value count, que me va a indicar count, creo que es counts. Y esto. Me va a indicar cuánto hay de cada uno. Eso es. Hay 390 female y 90. Eso es solamente para poder de los valores. Puedo incluso ilustrar. Mira una cosa interesante que puedo hacer. Puedo por ejemplo, esto mismo graficarlo. Como una barra. El conteo, puedo pegarle plot directamente. Interesante que puedo hacer directamente la gráfica. ¿Qué tipo de gráfico quiero hacer? Kind es igual a bar, una barra. ¿Ok? Si quiero hacer una barra. Pero además esa barra quiero que sea horizontal. Le pongo una H para hacer horizontal. Y le puedo colocar los colores que quiera a la barra. Estoy inventando porque me gustaría empezar ya con algunas gráficas iniciales, ¿no? Una gráfica puede ser un color black, ¿no? Y otra gráfica puede ser un color orange. La combinación de orange. Puedo agregarle también si quiero una transparencia 0.6, por ejemplo. Entonces observen que es muy entretenido lo que puedo hacer. Puedo diagramar directamente agregándole plot a esto, y con esto puedo hacer un ploteo de esta. Entonces, en vez de tener los números así, 390 y 309, lo puedo graficar directamente acá. ¿Se entendió, no? Y puedo empezar a hacer ya mis primeros gráficos. ¿Ok? Bien, ahora quiero investigar cuántos NA hay en general, si hay algún NA. Primero quiero saber si hay algún NA dentro digamos, de la data, en particular si hay alguna fila que tenga algún NA donde está sexo, en particular. ¿Ok? En principio puedo hacer lo siguiente, puedo escribir df con la condición, y ahí este es algo que vamos a hacer, df, segundo, df.sex, lo vamos a agregar el punto sex más cómodo, punto isNull, ¿ok? isNull. Me va a decir dónde en df hay alguna fila que tenga sexo igual a nulo, digamos, ¿no? En alguna parte. Si en alguna parte sexo tiene igual nulo, me va a salir la fila entera donde está, a ver si la puedo eliminar. ¿Se entiende, no? O sea, haciendo esto me doy cuenta que no aparece ninguna fila, porque me queda vacía, ¿no? No hay ninguna con nula en principio, ¿no? Eso se entendió, ¿no? Sí. ¿Okay? Bien, otra de las cosas que quiero hacer es, por ejemplo, calcular los valores medios diferenciados por sexo. Eso en R lo hacíamos con un comando que se llama group by, ¿no? Podemos agrupar por sexo y calcular los valores medios para cada una de los grupos. Acá también lo podemos hacer justamente así, digamos, df usando un comando que fue robado literalmente de R que se llama group by, ¿no? Exactamente, group, así, df, group, ya exactamente, group byte. La diferencia es que no se separa por punto. Y voy a diferenciar por sex. ¿Ya? Y que voy a calcular los valores promedios tómalo, fuera, los valores promedios del income, o sea, de la columna income, disculpen. Income. Y lo que quiero calcular con ellos es el valor medio, means. Bien, eso es. No sé si se entiende la estructura. df, agrupo por sexo la columna income y con eso voy a calcular los valores medios. De hecho, podemos agregarle adicionalmente un NP delante, si le parece, para NP delante y vamos por eso. NP, tal cual, punto round para redondear. Round. Y acá
1 para que me lo redondee a 1. Y con eso, ups, hay algo malo acá, numpy np, está mal escrito el round. Ya, eso. Entonces, eso es. Quiere decir que las mujeres ganan 75.000 al año y los hombres 66.000. Es la primera vez que veo que una mujer gana más que un hombre. ¿Ok? Ese sería el tema. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Ya. Sí. Ya. Ahora, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? Déjame ver lo que pide el ejercicio. Me dice que los valores income. Quiero saber dónde hay. Primero, hay que reemplazar los valores NA. Los valores NA que están en income por los valores, por el promedio lo habíamos calculado arriba, que era los promedios, ¿dónde están los promedios? Aquí están, ¿no? Por estos promedios de hombres y mujeres. Eso es lo que dice el ejercicio, ¿no? Donde quiera que haya un vacío, yo reemplazo el income de la mujer por el promedio del income de la mujer y en el caso del hombre, por el promedio del income del hombre. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ok. Entonces, hagamos eso en principio. Entonces, lo primero, yo creo que ya tenemos una condición. Primero escribimos las condiciones, que es una manera bastante buena de hacerlo. Yo escribo df.sex. Escribámoslo así para no perder la costumbre. Sex igual a female. Porque ahora tenemos solamente dos casos. Female. La segunda condición es lo mismo, pero usando male. Esto lo voy a ocupar para hacer las condiciones después. Y C, voy a buscar la condición C, es un poquito distinta porque lo que quiero buscar es donde haya NA, ¿no? Entonces, lo estoy separando por paréntesis para después colocarlo todo en una misma cosa, ¿no? Entonces, df, df, income, punto, isNA, ¿sí? Okay. O sea, la primera condición donde sea female, la segunda condición donde sea male y la segunda condición donde sea NA. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer es reformar mi columna income usando nuevamente las condiciones. np.where se cumpla ¿qué condición? Se cumple la condición A, ¿sí? Y la condición, y que además sea C, no sé si me entienden, ¿no? O sea, que sea NA y además sea female, lo reemplazo por el valor de 75,5, ¿no? ¿Por qué 75.5? Porque es lo que está acá arriba, ¿no? Okay. De lo contrario, si no es mujer, si no se cumplen las dos primeras condiciones, entonces escribo np.where donde se cumple la condición B y la condición I. La condición B y la condición C, disculpen. ¿Okay? Y eso lo reemplazo, si se cumple estas dos condiciones, entonces lo reemplazo por 66.9. 66.9, que es lo que me dice. De lo contrario, si no se cumple ninguna de las condiciones, déjalo tal cual estaba. Escribo df, signo de income. O sea, disculpe, el income. ¿Se entendió eso? Ujú. Pero hay algo malo acá, disculpen, hay algo malo en el sentido de que me falta un paréntesis en alguna parte. A ver. A ver, Sobra uno. ¿Ah? Sobra uno después del 66.9. Sobra Y ese va uno. al final. Y ese va al final. Sí. Y ese va al final. Ahí es que lo que pasa es que metí uno. Eso es. Ya, con eso ya tenemos entonces eliminado todos los NA. ¿Y cómo yo me doy cuenta de eso? Haciendo lo siguiente. Puedo tomar el df income que está aquí y voy a decir dónde es NA. ¿Sí? is.na. Is.na. ¿Ok? Y quiero que me sume los NA en principio. Es decir,
si dejo solamente, sin este suma que está acá, me dejo solamente los NA, me va a decir dónde hay NA. Y si digo suma, me va a contar cuántos NA hay, ¿no? ¿Ok? Entonces, haciendo ese, ¿cuánto me va a decir? 0, no hay ningún NA. ¿Se entendió, no? Y con eso resolvemos el segundo criterio de limpieza. Sin ningún problema. ¿Están de acuerdo? Ya limpiamos todo, convertimos todos los incoming. Vamos al último criterio de limpieza, que me dice que es lo que dice el último criterio, que donde quiera que haya NA en teatro, lo debo reemplazar por Theatrally, por los otros, ¿no? Es el tercer. Entonces, lo primero que voy a buscar es a sumar cuántos NA tengo en teatro. ¿Ya? ¿Ok? ¿Me siguen, no? ¿Están de acuerdo? Entonces, dentro de teatro, quiero saber cuántos NA hay. Punto is NA. Y hago esto y escribo punto sum. Hay 21 NA. Es decir, hay que reemplazar los NA. ¿Y por qué vamos a reemplazarlo? Lo vamos a reemplazar por ¿qué se llama? Vamos a reemplazarlo ¿por qué? Por Theatrally, ¿no? El correspondiente a Theatrally, donde quiera que haya NA, lo reemplaza el teatro. Entonces, lo que vamos a hacer es armar una condición, ¿sí? La primera condición que vamos a hacer es simplemente A es igual a donde quiera que DF, es decir, hago la misma historia de arriba, DF teatro, donde quiera que DF teatro sea NA, de hecho, copiémosles todo, donde quiera que sea DF. Donde quiera que DF sea NA, esa es mi condición A. Veamos acá, entonces hacemos lo mismo de antes. Voy a colocar algo así como DF. Perdón. DF teatro, la voy a reescribir. Va a ser igual a np.where. np.where, donde quiera que se cumpla la condición A, lo voy a reemplazar por DF Theatrally. Theatrally. De lo contrario, lo voy a dejar tal cual estaba, ¿no? DF teatro. ¿Ok? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende esta condición? Donde quiera que se cumpla la condición A, lo reemplazo por Theatrally. Si no, déjalo como estaba. Y con eso ya deberíamos tener listo el tema. Volvemos a hacer lo siguiente. Voy a correr el de arriba, este de acá, y me tiene que dar 0, ¿no? 0. Quiere decir que ya está respondida la pregunta, ¿ok? Con eso solucionamos la pregunta, ¿ok? Eso es la idea. Ahora, hay la pregunta 2, que no sé qué es lo que me preguntaba la pregunta 2. Segundo. Preguntaba, construye un diagrama de cajas. Bien, vamos a construir un diagrama de cajas rápidamente. Estamos 10 minutos, pero creo que podemos hacer un montón de ejercicios. Le voy a mandar por favor, coloquen estos por el chat, a ver dónde está el chat, un segundo. Esta configuración que a mí me gusta, en realidad ustedes la pueden cambiar si les parece, dónde está el chat. Un segundo. Bien. Por favor, si pueden copiar, el chat lo tengo acá, aquí está el chat. Copien esto en esta cajita que está acá. Okay. Esto es una configuración para que saquen las dimensiones del eso. Yo eso lo pongo en casi todo mi documento, que sale un poquitito mejor, digamos, ¿no? Las gráficas. Si no corren esto, las gráficas se ven bien, pero estas se ven un poquito más bonitas. ¿Se entendió? ¿Lo copiaron? Sí. Ya, ok. Entonces, corro la configuración para hacer la gráfica. Y como les decía, acá hay unos comandos que son muy útiles, que hacen la simulación de ggplot. Pero en este caso, ggplot es el Seaborn, que es uno de los paquetes que hace, es lo mismo que ggplot, pero es bastante más cómodo, digamos, de alguna parte. En vez de estar escribiendo ggplot de la data y agregándole cosas, este es directo, ¿no? Entonces escribo directamente boxplot, que es lo que me piden calcular, ¿no? Boxplot. Aquí la variable x va a ser sex, porque es lo que me piden, sex, y la i es la variable teatro. La variable teatro. La data
es igual a df. ¿Se entiende la estructura? Es sencillo. ¿Ok? Entonces podemos hacer esto y tenemos nuestra gráfica. ¿Sí? Básicamente, si no hubiese puesto esta configuración, no hay una grilla oscura detrás, lo que se ve es que un poquito más oscuro detrás. Si ustedes no colocan esta, va a salir en blanco, nada más detrás, ¿no? ¿Okay? Es un gusto, nada más, ¿no? Lo primero que uno observa acá es básicamente que las medianas de las mujeres es más alta que la de los hombres, ¿no? Entonces, en principio uno podría decir que los hombres, que las mujeres gastan más que las mujeres por esta distribución, ¿no? ¿Okay? Para ser un poquito más claro, lo que podemos hacer es simplemente calcular los cuantiles diferenciados por sexo, ¿no? En principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, calculemos los cuantiles para las mujeres. Por ejemplo, hagamos la condición de que df, pongámoslo como condición, df, y le digo una manera de calcular los cuantiles, sex, la condición sea female. Eso ya lo hemos hecho varias veces, así que podría haber ocupado uno que teníamos arriba, pero da lo mismo, ¿no? O sea, y lo que voy a hacer es lo siguiente, df de a punto cuantil. O sea, ahora voy a calcular los df para el conjunto que satisface para las mujeres, ¿no? Dentro del cuantil voy a pedirle que me dé los cuantiles, voy a tener una lista ahora, una lista, pero de 0.25. En R, una lista se escribe con una C primero, ¿no? C entre paréntesis, y ahora esto es una lista, son corchetes, ¿no? Para que me dé el cuantil 0.25, 0.5, que me dé el cuantil 0.75, dejémoslo hasta 0.75, los primeros tres. ¿De qué variable? De la variable teatro, es decir, de los gastos en teatro. ¿Okay? Con eso me va a dar los cuantiles, que estos son los cuantiles. Cuantil 2596. Voy a copiar lo mismo que está acá, pero para el caso de hombre. Vamos a verlo acá, y la condición va a ser B. Y aquí voy a escribir mail. Y voy a calcular ahora los cuantiles para el caso de los hombres. Hice algo malo acá. Hice algo malo. Ah, por cierto, claro. Puse B, pero no lo cambié aquí Ya. Entonces me doy cuenta de los cuantiles. En particular me doy cuenta de que efectivamente hay una diferencia en los cuantiles, es decir, la mediana es 132 para el caso de la mujer, 104 para el caso del hombre, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta de que efectivamente las mujeres gastan más o la distribución está más desplazada hacia arriba en el caso de las mujeres que los hombres. Para calculemos ahora también el valor medio separado por sexo y para eso usamos group by, ¿no? ¿Ok? Entonces usamos df.groupByte, df.groupByte, groupByte. ¿Sí? Vamos a agrupar por sex. Ah, por Dios. Por sex. Tontera. ¿Ya? Por sex, min, la variable de teatro. Me da entonces, a los números son un poquito feos, lo vamos a redondear entonces. np.round y colocar a 1. Y con eso tengo ya, evidentemente que las medias de las mujeres son, o sea, el valor medio o el valor promedio es mayor que el del hombre, pero esto puede estar dentro del error estadístico. Entonces lo que podemos hacer es un t-test también aquí, ¿no? ¿Okay? Un t-test para poder resolver el problema. Podemos hacer lo mismo, en vez de la media, aquí uno puede calcular aquí, si ustedes se fijan, acá calculamos las medianas usando los cuantiles, pero si ustedes quieren pueden hacer aquí mismo, pueden trabajar y cambiar, en lugar de min, escribir acá la media, ¿no? O cualquier cuantil. Entonces puedo calcular aquí las medianas también, ¿sí? Lo mismo de arriba, pero hecho de otra manera en cero. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer aquí es, y ahí le envío un paquete que sirve para hacer, aquí se lo envío por chat,
importar este paquete que sirve para hacer las pruebas test, que es de estadística de SciPy, ¿no? ¿Okay? Puedo ocupar este from SciPy estadística, importar t-test, que es para hacer la prueba t-test. ¿Okay? Y eso se lo escribo en un paquete que tengo ahí. Ok, ahora podemos almacenar en A todos los valores que corresponden a mujeres y a hombres, ¿no? No sé si tengo acá, A corresponde a sex female y B corresponde a male, ¿no? Se puedo escribir aquí df.teatro, que lo puedo escribir entre corchete o así directamente, y dentro de este corchete puedo escribir la condición, parece que la condición A es female, ¿no? A es female, eso es. Y dentro de B, copy, dentro de B, voy a colocar toda la condición que habíamos visto arriba como B. B corresponde a hombres, ¿no? La condición hombre. Entonces aquí tengo A. Dentro de A, entonces está todo lo que se gastó, lo que gastaron las mujeres, y dentro de B todo lo que gastaron los hombres, ¿no? Las dos. Y ahora aplicamos simplemente t-test. T-test, que en este caso se escribe así, t-test, indicador, un segundo, el indicador t-test, y escribo A, B. Eso es. ¿Entendió? O sea, ahora quiero probar las medias de estas dos distribuciones, la distribución del caso de hombre y caso de mujer. Al revés, caso de mujer y caso de hombre. Y la forma de hacerlo es haciendo t-test. En R solamente t-test, ¿no? Haciendo esto, ups, hay algo extraño, t-test, ¿por qué no me funcionó? T-test. A mí no me funcionó por una simple y sencilla razón. No lo importó. No importé el paquete arriba, ¿no? Eso. Listo. Entonces el resultado me da que, bueno, ustedes saben, es un poquito menos informativo que el t-test de R, pero es fácil de entender, ¿no? El pi-value es muy pequeñito. Si el pi-value es muy pequeñito, rechazo la hipótesis nula. La hipótesis nula implica que las dos A y B son iguales, ¿no? Por lo tanto, A y B son distintas, y si A y B son distintas, evidentemente la mujer gasta más de acuerdo que el hombre, ¿no? ¿Entendió, no? Y eso es una de las formas de hacerlo. Ok, hagamos una serie de visualizaciones usando ya con el tiempo que nos queda un minuto, pero si me permiten 5 minutos más, hagamos unas cuantas visualizaciones rápidas, ¿sí? Bien, entonces, primero vamos a hacer un diagrama de violín, se llama, ¿no? Algunas cosas, lo que pasa es que es interesante, violín, después yo les mando esto, pero algunas cosas más, violín plot. Nuevamente, aquí voy a escribir I es igual a sex, I es igual a sex, y si ustedes se fijan, lo escribí al revés, ¿no? Primero escribí la I, después el income. Quiero saber ahora data es igual a def. Y si lo escribo al revés, salen al otro lado las gráficas. El diagrama de violín es un diagrama de una distribución, ¿sí? ¿Cómo se ven las distribuciones? Puedo hacer básicamente lo mismo. Ahora les envío cómo hacer un diagrama de correlación rápidamente por el chat. ¿Ok? Rápidamente por el chat, para que lo copien y no perder el tiempo. Rápidamente. Voy a escribirlo acá. Debería verse algo como esto. Es un diagrama de correlación donde los colores implican la correlación entre variables, ¿no? Las que tienen más correlaciones, por supuesto, son ellas con ellas mismas, ¿no? Las que tienen colores más oscuros tienen colores positivos de correlación, ¿no? Entre las variables. ¿Se entiende, no? Ahora, este comando que viene ahora, dame un segundo, lo que pasa es que tengo 3 comandos de visualizaciones más, se los envío por chat y mejor, y listo, ¿no? 3 comandos de visualizaciones rápidas. Aquí lo está. Otro más. Ese se va a demorar una gotita en ejecutarse. Es muy útil cuando uno quiere ver la visualización de la data rápidamente. Okay. Segundo, son 3 comandos más que le envío por correo y listo. Por correo, por chat. Estoy tonteando. Uno más. Este es con las correlaciones, para medir correlaciones o diagramas de relaciones.
En realidad son muchas más, pero a lo mismo. Y el penúltimo. Y el penúltimo que me interesa para la próxima clase, que vamos a hablar de estadística multivariada. Por lo tanto, este me va a permitir hacer un diagrama que es interesante. Y ahora viene el último. Eso es. Ya, tengo muchos más, pero ¿para qué tanto? Que esa es una de las cosas que tiene Python, que tiene muy buena... Uno más. Eso. Que es la misma gráfica que acabo de mandarle, pero solo copié las visualizaciones, que es la que me interesaba mostrarle. Y listo, ya. Vean las visualizaciones cómo se van obteniendo. Bien, esta última que acabo de colocar debería ser algo como esto. Bien, que es una diagramación. Aquí tengo teatro, incómodo, o sea, dos variables. Como yo no puedo verla en principio, entre comillas, no es que no pueda verla, porque podemos verla también lo vamos a hacer con R. Esta es una distribución bidimensional. Y estas son como las proyecciones aquí al lado de la distribución bidimensional. Tiene dos variables. Es una especie de función de dos variables. Y estas son como básicamente lo que está más oscuro y que está más alto, es decir, donde hay más probabilidades, donde se junta esta más con esta, ¿no? Ahí está en esta zona. Si uno la viera desde arriba, lo que vería es una especie de montaña, ¿no? En principio. Esto es como viéndolo desde arriba, y estas son las proyecciones por cada lado, visto desde el lado, y esto es visto desde arriba. Para no tener, si uno la ve, lo que vería es una especie de curva, en principio. ¿Se entiende, no? Entonces estas son demostraciones básicamente de cómo una función, digamos, de distribución bivaluada, que es lo que vamos a partir de la próxima clase con funciones de distribuciones multivariadas, en principio, con muchas variables. ¿Ok, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quedó? No, me pasé 4 minutos, así que sorry. Estamos ok, ¿no? Ya, con respecto a la tarea para terminar, yo no la he hecho. Espero hacerlo durante esta semana porque queríamos incluir Python también para que tengan las dos opciones, para hacer la graficación o con Python o con R, como quieran. Entonces vean que son muy similares a las herramientas. Son un pequeñito detalle digamos, algunos el otro, pero lo mismo. Ya, ¿ok? Por mí está ok. ¿Estamos ok? Sí. Chao, entonces. Nos vemos entonces la próxima. Chao, cuídense. Chao.